Básicamente, el motivo de esta conferencia de prensa es tratar algunos puntos de los cuales creemos y esta administración considera de que toda la ciudadanía tiene que estar en pleno conocimiento de algunos de los puntos que vamos a tratar y que vamos a tratar de evacuar las preguntas de los periodistas e incluso de la ciudadanía. Los puntos, el primer punto en general es poner en conocimiento a toda la población de que este mes se puso a disponibilidad en todos los medios, en todos los sitios de prensa, el estado donde se hace la evaluación en que se encontró el 10 de diciembre el municipio, y quiero aclarar que esta fue un análisis objetivo sacado del acta de traspaso de mando, donde en realidad toda la población del distrito tiene acceso a ver y a considerar en las condiciones con las que hemos encontrado. El segundo punto, que es un punto muy importante a considerar y para que toda la población también esté en conocimiento, es la de anunciar un plan de reestructuración y de reacomodación salarial para todos los empleados municipales, los cuales en algún momento tuvieron mucha incertidumbre y hasta incluso tuvieron algún tipo de resquemor porque había algunas cosas que no habían quedado claras, pero siempre pensando en que se iba a tratar de hacer lo mejor y tratar de no perjudicar a nadie. El tercer punto es dar a conocimiento algunos de los puestos o de los jefes de áreas que se han tenido que cambiar o remover del gabinete. Motiva esta situación un problema de incompatibilidades o de problemas personales. Así que, bueno, después lo vamos a tratar en su momento. Voy a decir quiénes son los jefes de áreas que se han cambiado. Y el cuarto punto es a darle a conocer a la población también algunas contemplaciones que vamos a tener con respecto a los comunicados de prensa que se han dado por parte de la Secretaría de Seguridad, como es el hecho de las prohibiciones de circulación de bicicletas y de cuatriciclos. Va a haber contemplaciones. Así que, si les parece bien, podemos ir tratando de a un punto y después en el segundo punto me voy a explayar un poquito para explicar cuál es el plan que se ha diseñado desde el municipio con el grupo de asesores y con el equipo económico de recomposición. Con respecto al primer punto, que es el estado en que nos encontramos el municipio, de acuerdo, y vuelvo a repetir, haciendo un análisis objetivo del acta de traspaso de mando, tenemos que ver y considerar que en este último año, o sea, en lo que es el periodo 2015, hubo ingresos totales por 130 millones de pesos y un valor de gastos totales de 137.33 millones. Esto indica que el resultado financiero es un resultado negativo de menos 6.8 millones. Hemos recibido como fondo y compensación, después si tienen alguna duda lo va a aclarar en detalle la contadora municipal, pero hemos recibido 8.48 millones, de los cuales solamente teníamos de libre disponibilidad 1.42 millones y hemos tenido que afrontar en menos de 20 días un gasto que en realidad le demandó a esta nueva gestión de 5.59 millones que estuvo destinado a sueldos, donde también se tuvo que juntar dinero para pagar subsidios de noviembre y diciembre más aguinaldo. ¿Alguna pregunta? Hay una diferencia importante entre la disponibilidad y el dinero, la erogación que tenían esos meses. ¿Cómo hizo para
para solucionar este problema, ¿no? Primer problema importante. Se gestionó, se tuvo que hacer 2 viajes al Ministerio de Economía de la provincia, se gestionó, se pidió información y, como toda nueva gestión, obviamente uno no tiene los conocimientos necesarios, así que hubo que afectar algunos recursos, de los cuales hoy ya está totalmente solucionado, y así se pudo dar cumplimiento con las obligaciones que tenía el municipio al 31 de diciembre. ¿Esto fue plata que el gobierno adelantó de la coparticipación? Entró un dinero de anticipo de coparticipación y entró un dinero que estaba adeudando la provincia, creo que es de Loterías y Casinos, ¿no? Creo que es así. Más tuvimos que disponer de algún monto que gracias a Dios lo teníamos, que fue de la tasa de red vial, de la cual ya se repuso totalmente, y bueno, que en un momento lo afectamos al pago de sueldos, pero hoy por hoy se está volcando enteramente a la contraprestación de servicios, que es la tasa de red vial. ¿Genera una afectación futura? Para nada. Para nada. Esto fue, digamos, uno de los primeros contratiempos que nosotros tuvimos a nivel económico-financiero, pero gracias a Dios, en menos de un mes de gestión, logramos reacomodar absolutamente todo, incluso tener una libre disponibilidad por cualquier eventualidad, que no es mucha, de la cual la estamos afectando básicamente al pago de proveedores que estaban atrasados y de las cuales se está agilizando, y la estamos afectando a tratar de recomponer el parque vial y comprar maquinarias, que en realidad ya se está viendo hoy por hoy. Lo vamos haciendo en forma lenta porque no nos queremos quedar sin recurso económico, y es por eso que también se ve de alguna manera no del todo reflejado en cuanto a la recolección de basura y el corte de pasto, ¿no? Con respecto al corte de pasto, quiero decirle a la población que en realidad tenemos que tener un poco de paciencia, porque hay 3 factores de los cuales uno es no modificable, y que las inclemencias del tiempo hacen que realmente llueva todos los días, o que llueva de noche y durante el día sale el sol, y esto se comporta como un efecto invernáculo donde es casi imposible, más allá de que se hayan tenido las herramientas necesarias, poder mantener el pasto corto en todos los lugares. Pero estamos velando por hacerlo, y los otros 2 factores modificables que tenemos, que afectan a este libre desenvolvimiento de una ciudad limpia, es que todavía hay personal municipal que está afectado a vacaciones, y el gran problema es que lo que estamos haciendo es reponer la cantidad de motos guadañas, palas, horquillas que estaban faltantes, pero obviamente al no contar con recursos lo vamos haciendo en forma racional y escalonada. Con respecto a este tema, ¿tuvo reunión con el personal? Respecto al tema del corte de pasto, del mantenimiento, de la limpieza. Sí. Obviamente dividimos tareas. Yo estuve reunido y mantuve conversaciones con la parte el parque, y no solamente de Carlos Tejedor, de la parte vial, sino del servicio urbano, sino que también estuve reunido con la parte que corresponde a Tres Algarrobos, y en las delegaciones el secretario de Gobierno se hizo presente junto con la secretaria de Obras Públicas, y estuvieron manteniendo conversaciones acorde a cuál es la idea y cuáles son las pautas de esta administración, ¿no? Obviamente, y de hecho fueron ellos los encargados de hacer el relevamiento del parque vial y del resto de las herramientas que estaban faltando. También hay que tener en consideración que tenemos algún inconveniente porque no había un inventario previo. Entonces, estamos hablando de un montón de maquinarias que por ahí se pueden haber perdido en el camino, donde las cuales no tenemos cómo cotejar, ¿no? Pero sí es lógico de que, por ejemplo, en la ciudad de Carlos Tejedor, si el pasto se mantenía limpio y cortadito y la basura se recolectaba,
es obvio que no se podía hacer con 3 motoguadañas, que fue lo que encontramos. Así que bueno, no tenemos un inventario previo, pero sí tenemos un control previo de cómo se estaba haciendo esa disciplina, ¿no? Se estaba llevando a cabo y se estaba haciendo esa limpieza, y es obvio que con 3 motoguadañas no podía ser. Hay una diferencia en el inventario, en el informe que enviaron entre la cantidad de motoguadañas, las que estaban en utilización y las que están en reparación. Las que teóricamente faltarían. ¿Se va a tomar algún tipo de acción con eso? ¿Se va a hacer una denuncia? ¿Se va a investigar a ver dónde están? En realidad se está investigando. Es muy difícil, pero muy difícil constatar quién es el responsable de la tenencia, entre comillas, de esas motoguadañas. Y de hecho yo en algún momento lo hice público e invité a que si alguien, algún empleado o alguien en particular tenía esa propiedad que es del Estado, básicamente refiriendo a las motoguadañas, que se acercara, que las devolviera, o que por lo menos dijera o las entregara como que estaban rotas, nosotros las podíamos reparar. Y no hemos tenido respuesta. Eso significa de que no hay una muy buena intención de quienes están hoy por hoy teniendo esa propiedad que le corresponde al Estado. Y los invité a que la devolvieran, preservando siempre la identidad. No se iba a hacer público, pero bueno, no hemos tenido respuesta, o sea que obviamente no hay mínima intención de devolver lo que es propiedad del Estado. ¿Entre esa carroza pasó algo similar? Quiero aclarar de que en Tres Algarrobos y en la localidad de Timote fueron los 2 lugares, las 2 delegaciones donde se encontraron menor cantidad de irregularidades. No había mayormente faltante de cosas, sino que sí había alguna maquinaria rota, pero bueno, eso lo puede explicar un poco mejor el secretario de Gobierno, que fue el que hizo el relevamiento de cada una de las delegaciones. Había trascendido que había un pedido de mayor compromiso hacia el personal para mantener las cosas como realmente su gestión seguramente quiere. El pasto cortado, las localidades limpias. En las reuniones que yo mantuve en Corralón, comencé mi diálogo con cada uno de los empleados municipales diciendo que esta administración iba a preservar y a defender 3 pautas, que son la de la disciplina, la del respeto de trabajo y la de el incentivo del trabajo. Esos fueron los 3 puntos que yo en realidad prioricé en cada una de las reuniones que tuve con los empleados municipales, y lo vamos a seguir manteniendo a lo largo de estos 4 años, porque creo que esto no tiene nada que ver con la transparencia, la claridad y la honestidad que siempre venimos diciendo. A nivel laboral, cada uno de los empleados municipales tiene que tener esa disciplina, que en realidad es tácita, obviamente no está escrita. Tiene que tener respeto no solamente por su jefe de área, sino por sus compañeros, y tiene que estar 100% abocado al trabajo. Como ya lo había anunciado en algún momento, se produce la reestructuración o la reacomodación de cada uno de los salarios de los empleados municipales, siempre tratando de beneficiar y de no perjudicar a esas personas. Esta reestructuración salarial estuvo muy conversada, muy charlada, muy consensuada, no solamente por parte del equipo del gabinete, sino que también de asesores particulares, donde en realidad ya estaríamos pasando al segundo punto. No sé si quieren aclarar algo del primero. Bien. Siempre se va a priorizar el trabajo digno, siempre se va a priorizar y se va a premiar a aquella persona que cumpla con su presentismo y que tenga dedicación al trabajo.
todo esto que estoy explicando ahora, ¿qué significa? Significa que dentro de lo que sería la primera etapa del plan de recomposición salarial, se le va a asegurar a cada uno de los empleados municipales que se encontraban más perjudicados con sus sueldos básicos, que eran de 2.300 pesos, hasta incluso algunos menor, creo que había de 1.800 pesos, se le va a asegurar un sueldo de bolsillo mensual de 5.000 pesos. Siempre se trató de priorizar al más desprotegido a nivel salarial, obviamente. No entendí mucho cómo se manejaba la administración anterior, por qué había gente que cobraba tan poco y por qué gente que cobraba cifras que por ahí eran alarmantes. Sí tenía mucho que ver con la cantidad de horas extras. En su momento yo dije que solamente se iban a pagar horas extras trabajadas y no horas extras dibujadas, de las cuales se hacía un poco el englobe general de cuáles iban a ser los sueldos de cada uno de los empleados municipales. Cuando tuvimos acceso a la información correcta, vimos que el análisis personalizado de cada uno de esos recibos de sueldo había sido consensuado en forma casi individual por cada uno de esos trabajadores municipales con el Ejecutivo. Acá apostamos a la igualdad, apostamos a no perjudicar absolutamente a nadie y apostamos a darle una claridad dentro de lo que es un contexto legal a los sueldos que se van a pagar. Y esa diferencia entre los 2.300 pesos que existían antiguamente en el sueldo básico se ve reflejada en parte por el 35% de aumento que anuncié el día de mi asunción, que va a ir totalmente reflejado al básico, o sea que estaríamos en un sueldo básico, disculpen la redundancia de palabras, pero bueno, se presta para eso, de 3.030 pesos aproximadamente, no sé si... 3.098 pesos. Va a haber una diferencia de 2.000 pesos para llegar a los 5.000 que yo estoy anunciando como mínimo. Esos 5.000 van a estar dados en concepto de adicionales y no de horas extras que en realidad se pasaban y no se trabajaban. Y esos adicionales van a ser en concepto de presentismo y de incentivo al trabajo, que fueron las dos cosas que yo estoy haciendo hincapié. Eso va a ser no retributivo, ¿no? No contributivo, perfectamente. Esos 2.000 pesos no van a ser contributivos. Es imposible hacer en esta primera etapa una reversión que no nos sujete a nosotros a estar atado de alguna manera a poder blanquear esos sueldos, digamos, ese adicional que se va a estar pagando, pero que se va a ir reacomodando al básico en la medida de que el municipio cuente con más recursos financieros, hasta blanquear la situación, debido a que si nosotros tenemos en cuenta de que el salario mínimo vital y móvil está aproximadamente hoy en 5.500, 5.600 pesos, estaríamos muy cercanos a esa cifra, con los más desprotegidos obviamente, y que tenemos un tiempo prudencial para ir blanqueando la situación de esos 2.000 pesos de diferencia que nosotros tenemos en concepto, le vuelvo a repetir, de presentismo e incentivo al trabajo. Con respecto al resto de los empleados municipales que superaba esa cifra, quiero informarles que se va a respetar de alguna manera el acuerdo que se tenía con la gestión anterior, no se va a perjudicar
o se va a ver afectado ese sueldo, y que las horas extras que se van a pagar a partir de febrero van a ser solamente de las horas extras trabajadas y que se van a sumar a los sueldos que estamos anunciando ahora. Hay una muy pequeña cantidad, podría decirlo que se pueden contar con los dedos de la mano, de gente que estaba cobrando sueldos que eran muy abultados, que los contratos que se habían firmado por estos acuerdos personales y cuyo básico era muy superior al básico que en realidad le corresponde a la última categoría, a la mayor categoría del empleado municipal. Esos sueldos, que son los muy pocos, son los que van a ser afectados y van a sufrir alguna baja, pero simplemente porque es inviable de que una persona que tiene a igual trabajo, a igual remuneración y ningún tipo de compromiso a nivel laboral tengan sueldos o estén cobrando lo mismo que un jefe de área que tiene toda la responsabilidad. No sé si quedó claro o si querés que aclaremos algo. La pregunta es, hay distintos tipos de contratos, 30 horas, de 36, de 48 horas. 30 y 48. 30 y 48. 48 para salud y el resto es de 30 horas semanales. Esa es la pregunta. ¿El incentivo va a ser también en proporción para los de 48 o es para llegar hasta los 5.000, lo que le quedaría el básico de 3.098 y los otros se mantendrían iguales? Se mantendrían iguales en esta primera etapa, como decía el intendente. Lo que se va a tratar es de que la persona que menos gana, ¿sí?, llegue a los 5.000 pesos, pero el resto... Pero de esa forma, entonces, el que tiene contrato de 48 y el que tiene contrato de 30 van a cobrar lo mismo. Si no llegan con los requisitos, sí van a cobrar lo mismo. A ver, ¿van a cobrar lo mismo con respecto a qué? Lo mismo entre ellos. Claro. Un sueldo de bolsillo. En esta primera etapa, el no sé beneficiado... Si sí, ahora trato de explicarlo a ver si por ahí estamos hablando de lo mismo. En esta primera etapa, a quien se va a beneficiar es al más desprotegido, al que cobraba un sueldo municipal que en realidad era lamentable porque no llegaba ni a los primeros 5 días del mes. Todo aquel municipal que supera el sueldo de los 5.000 pesos, ¿sí?, que estoy anunciando, el básico, el mínimo, no básico, perdón, el mínimo de bolsillo de 5.000 pesos, va a seguir cobrando ese sueldo. Lo que tenemos que hacer es de alguna manera blanquear la situación de ese sueldo abultado que estaba cobrando por encima del básico que tenía, en horas extras que no se trabajaban. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Y que se va a pasar al básico que tenía reflejado en el 35% de aumento. O sea, lo que tenemos que hacer acá es blanquear situaciones, ¿sí?, para que esto de a poquito y lentamente, esa diferencia que se tenía y que se estaba aumentando el sueldo del empleado municipal se esté volcando al básico. ¿Está claro? O sea, el 35% de aumento está reflejado en todos. En todo. No, absolutamente en todo. Lo que se está volcando es al básico, y de ese básico que está aumentando por el 35%, se están sacando esa cantidad de horas extras exorbitantes y exuberantes que no se trabajaban y que se estaban cobrando. ¿Está claro? ¿Está claro lo que dije? No sé si... Perfecto. Algunos empleados municipales han visto con muy buenos ojos esta decisión de llevar un poco más al equilibrio y a la justicia aquellas cosas que se venían haciendo, digamos, mal, beneficiando, mucho más que perjudicando, beneficiando a un grupo y dejando de lado al resto. ¿Esto se lo han transmitido también a usted? La reacción es esta del empleado municipal que no estaba dentro del grupo selecto beneficiado. No, en realidad no he tomado conocimiento de eso. De hecho, se está trabajando desde esta administración con ese fin. La idea es llevar tranquilidad a
en realidad a toda la ciudadanía, llevar tranquilidad de que las cosas se están haciendo con claridad, con absolutamente transparencia y que hay mucha tranquilidad en el empleado municipal, porque de acuerdo a lo que se había comenzado a hablar en algún momento y al miedo que se le había impuesto en algún momento antes de las elecciones, pintándome a mí como una persona por ahí no grata o como un justiciero que en realidad no lo soy. Yo simplemente pienso en el empleado municipal, en el trabajo digno y en tratar de beneficiar absolutamente a todos. Comenzamos por eso, como dije, en la clase salarial más baja, y estamos tratando, y no me cabe ninguna duda, de que en los próximos 4 años no solo vamos a cumplir con lo que reglamenta la nueva ley del estatuto municipal, sino que vamos a trabajar en absoluta armonía, porque creo que es lo que se necesita. Yo no soy quien, y más desde la investidura que hoy representa, para cuestionar absolutamente algo de la gestión anterior. Simplemente estoy tratando de corregir los errores que se habían cometido, de acomodar las desprolijidades y de estar siempre en contacto permanente con la ciudadanía, como para que si hay algo que en realidad podamos llegar a cambiar para el bien de todos los habitantes, lo hagamos. En realidad me gratifica mucho lo que usted está diciendo. Yo no tenía conocimiento, pero eso significa que vamos con un buen comienzo, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando y velando, no solamente por la población, sino por todo el grupo de empleados municipales, a los cuales le pido colaboración, apoyo y mucha dedicación con su trabajo. Con respecto a los números, hay un incremento del 35%, el importe, la cantidad de dinero de erogación que va a hacer el municipio en salarios, ¿va a aumentar mucho? Es muy buena pregunta la que usted me está haciendo, porque sí, comparativamente le puedo informar a toda la población y a los medios de que como se estaba manejando la administración anterior, con la cantidad de empleados municipales y la superpoblación de empleados que había, y con los arreglos personalizados que se tenían, al municipio le insumía aproximadamente un 58% o más del presupuesto. Y nosotros, con esta remodelación salarial que estamos haciendo, esta reconstrucción salarial que hemos hecho, sin llegar a dejar gran cantidad de gente desafectada, hemos logrado disminuir la afectación del presupuesto del 58% al 52,4%. O sea que esto, ¿qué significa? De que con una buena administración y un buen control hemos bajado casi 6 puntos el compromiso que se le estaba teniendo de ese dinero disponible al municipio, y que lo podemos volcar en obra pública. Y 6 puntos es mucho dinero a lo largo del año. Intendente, el sueldo a partir del 29 sería de bolsillo de 5.000, el básico, el más bajo, y la gente pregunta si aparte de eso se cobra la asignación universal. Bueno, en este mes no tuvimos tiempo para hacer todas las modificaciones en el sistema REFAN, ¿sí? Porque aparte viene una persona a hacer todas las instalaciones. Por este mes, quien cobra asignaciones y supera el monto de 5.000 pesos lo va a seguir cobrando como lo venía haciendo, pero no van a tener el beneficio quienes cobran 5.000 pesos con la asignación incluida por este mes. A partir del próximo mes, de la liquidación de febrero, se va a tener en cuenta, y por un lado van a cobrar las asignaciones y van a cobrar la diferencia para llegar al monto de los 5.000 pesos. ¿Los básicos se mantienen? ¿Son los mismos básicos de la gestión anterior o hay algún tipo de reactivación? No, tienen el aumento del 35%. De aumento al básico. Claro, pero había
básico, el básico y después había... No, diferentes categorías. ¿Puedo decir las categorías? Sí, las categorías. Sí, se las tienen- mismas categorías. Sí. Es darle a conocimiento a la población algunos cambios que se han realizado en algunos jefes de áreas o secretarios. Esto se realizó porque, como la gestión es muy dinámica, obviamente ustedes lo saben, surgieron algunas incompatibilidades, de las cuales, priorizando siempre la claridad y la transparencia, esas incompatibilidades tenían que ser resueltas y se dejó a consideración de cada uno de esos jefes de áreas que le había saltado las incompatibilidades, por ejemplo, jubilados del IPS, de las cuales tenían que optar por cobrar o la jubilación o el sueldo municipal. Se han realizado algunos cambios. Con respecto al primer cambio que se suscitó fue con el secretario de producción, con el doctor Juan Carlos Muñoz, el cual presentó su renuncia por la incompatibilidad con el IPS, fue así, y se puso en funciones a quien en realidad está en condiciones de ejercer ese puesto, que es el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gandino. La segunda incompatibilidad que surgió fue con la señora Marisa Villafañez, que se había puesto en funciones como coordinadora del centro polivalente. También tuvo el mismo tipo de incompatibilidad. Entonces se tuvo que optar entre que cobrara su jubilación del IPS o resignar su sueldo municipal, y la señora Marisa Villafañez, con un gesto realmente destacable, optó por seguir cobrando su jubilación y ponerse a disposición de esta administración ad honorem, no cobrando el sueldo municipal. La tercera incompatibilidad fue con el secretario de Salud, la doctora Cristina Duluet, donde después de unos días de gestión y de haberse puesto en funciones, tuvimos el pequeño inconveniente que la doctora Cristina Duluet es proveedora del municipio por su profesión en particular. Entonces presentó su renuncia. Hoy por hoy el cargo está vacante, a la espera del nuevo nombramiento del secretario de Salud. Y después no hemos tenido, creo que, incompatibilidades, salvo las incompatibilidades de la gente que está jubilada. No, salvo que sea de lo mismo. Si no, cambiamos el tema o lo charlamos después, porque me queda un punto a tratar. Sí. Yo por ahí, no sé, desde mi ignorancia, ¿no pueden esas personas, si fueron tan valoradas, que tuvieron la posibilidad de ser directores, que fueron elegidos como una prestación de servicio, facturar como una prestación de servicio? Como monotributista o como lo que sea, para poder mantenerlo dentro de la gestión? Con factura. ¿Te referís a aquellos directores? O a Juan Carlos, claro. Sí, lo para que pasa mantenerlo es que dentro de la gestión y bueno, que facturen como un... Sí, en realidad lo que dijo el señor intendente, se les dio la opción, o sea, podían seguir trabajando si optaban por el sueldo municipal o por la jubilación. Se dejó a libre elección de la persona, y algunos optaron por recibir la jubilación. jubilación. Lo de Marisa trabajar ad honorem, pero por ahí... Es una decisión que ella ha tomado, como dice el intendente. Yo creo Aparte de una cuestión básica de cualquier profesional. Un ejemplo básico, me pongo yo de ejemplo: si yo mañana me jubilo como abogado, estoy jubilado como abogado, no puedo facturar como abogado, porque yo fui dado de baja de mi profesión. Es decir, el profesional que está jubilado, por más prestigio que tenga, ya deja de tener la matrícula habilitante para esa profesión porque está jubilado. Bueno, pero en tu caso particular, hay cuestiones que son... y sí. Después la incompatibilidad se produce en muchos casos. Quizás esta gestión prioriza la legalidad de sobremanera, pero creo que está bien que así sea, porque ese es el norte que ha puesto el intendente y que se está tratando de llevar en todas las áreas. Quizás hasta roza la cuestión ética, ser funcionario y facturarle al municipio,
que se hubiera hecho toda la vida no quiere decir que esté bien. Pero no hay ninguna irregularidad lo que yo estoy planteando. Son decisiones, en algunas cuestiones sí. No, pero no es en algunas cuestiones, es en estos dos casos puntuales. Son dos personas que me parece que son están muy bien elegidas. Son dos lamentables pérdidas para esta administración. Perdón, estamos hablando del secretario de Salud, claro. Bueno. No, porque la señora Marisa Villafañe sigue en funciones ad honorem, ¿no? Es gente idónea, gente con muchísima capacidad, gente con muchísima experiencia, de las cuales le hubiesen aportado a este distrito un montón de cosas. Pero vuelvo a priorizar por sobre siempre la transparencia y la claridad, porque si yo hubiese tomado la decisión de preservar a estas personas pese a la incompatibilidad y haberlos mantenido como proveedores o como prestadores de servicio, tal vez la comunidad no lo hubiese aceptado del todo bien, porque me hubiese planteado en algún momento de que había gente que estaba igualmente capacitada, como estas dos grandes personas, que hoy por hoy no pueden estar en mi gestión, y que por qué se hacía por ahí algún tipo de prioridad con esas dos personas. Entonces creo que, vuelvo a repetir, estos dos profesionales son dos profesionales que aportaron mucho en el muy poco tiempo que nos acompañaron, pero creo también que el distrito de Carlos Tejedor tiene excelentes profesionales de los cuales pueden desarrollar sus tareas y hasta incluso desde la parte personal, tanto el doctor Muñoz como la doctora Slued se ofrecieron para asesorarnos en forma desinteresada y seguir colaborando con esta gestión. O sea que creo que hubiese sido mucho más cuestionado el hecho de que yo me encaprichara en que persistieran en sus cargos, a nivel social lo estoy hablando, que conseguir una persona idónea y con casi la misma capacidad que ellos para que desempeñaran esos cargos, ¿no? Ustedes saben que no vamos a permitir absolutamente ningún tipo de irregularidad, por lo menos de este tipo, ¿no? ¿En el caso de Luella se está buscando un reemplazante? Sí, se está buscando un reemplazante. Muchas veces, y te voy a hacer referencia a que por ahí la prensa, después de que habían sido los resultados de las generales, me cuestionó de alguna manera de por qué yo no hacía una conferencia de prensa informando a la gente que me iba a acompañar en el gabinete. Este es uno de los motivos por el cual yo me tomé mi tiempo, porque las cosas hay que hacerlas de forma responsable y no apresurada. Y así todo, tomándome mi tiempo y todos los recaudos, tuvimos algunas incompatibilidades. Entonces, muchas veces para hacer una conferencia de prensa, para sentarse a hablar y para pasar de ser más mediático que pragmático, hay que tener bases y fundamentos, porque si no nos pasaríamos de conferencia de prensa en conferencia de prensa y no dejaríamos nada inconcluso, ¿no? Explicar o aclarar algunos de los comunicados de prensa que se han estado dando por intermedio de la municipalidad sobre de la Secretaría de Seguridad. Hay dos temas que por ahí han causado un poco de molestias en la población, que es con respecto a la no circulación, a la prohibición de circulación de cuatriciclos. Entendemos que el cuatriciclo por la ley está tomado como una maquinaria rural y que no debería estar circulando en el casco urbano. Pero entendemos también que hay gente que lo utiliza como medio de locomoción y como medio de trabajo y hasta incluso para movilizarse. Nosotros tenemos un caso en particular de una señora en Tres Algarrobos, de la cual su único medio de movilidad es el cuatriciclo, que anda creo que a menos 10 por hora y que vive en las afueras del pueblo y que si no era imposible realizar sus compras. Se van a tener contemplaciones con respecto a los cuatriciclos, donde se les va a permitir circular con algunas condiciones, las cuales serían el seguro, el casco
el respeto de la velocidad y el respeto a las emisiones acústicas, porque el cuatriciclo, si tiene cambio escape libre, obviamente va a ser sacado de circulación. Y me estaba faltando el casco y el carnet de conductor que lo habilite. Si reúne esas 4 o 5 condiciones, se va a permitir o se va a tener esa complacencia para con los cuatriciclos. Van a ser casos excepcionales. ¿Cómo? Van a ser casos excepcionales. No, estamos hablando de igualdad ante todo y no vamos a empezar a tildar con casos excepcionales. O sea, a alguien lo dejo y a alguien no. ¿Cómo? Mayores de edad, sí, doctor. No, obviamente, tiene que tener registro. Al tener registro de conductor que lo habilite, estamos hablando de 17 años con la supervisión y la firma de sus señores padres o mayores de 18 años, obviamente. Hay una cosa que me faltó del cuatriciclo que también que se le va a exigir, aparte de todo esto, es luz trasera y delantera, ¿no? Obviamente, porque tenemos que preservar y resguardar al peatón, más allá de darle la posibilidad a ese cuatriciclo de que pueda circular, también tenemos que resguardar al peatón, que el cuatriciclo, como no sabe si va o viene muchas veces, porque es igual de todos lados. Entonces se le va a exigir que tenga una luz delantera y una luz trasera. O sea que hoy mucha gente debe estar agradeciendo a la señora de 13 años la posibilidad de... No, en realidad tenemos tanto el asesor legal como el intendente municipal tiene un cuatriciclo que están guardados y no podían circular, así que también están contemplados eso, ¿no? Es así. ¿Espejos retrovisores, no, doctor? ¿Cómo? Los espejos retrovisores. En el caso mío en particular, hay cuatriciclos que vienen con espejo retrovisor, con luces de giro, vienen totalmente adaptados para que sean habilitados como medio urbano, como medio de locomoción urbano. Y hay cuatriciclos que vienen más rudimentarios, en los cuales no tienen ni luces, ni espejo retrovisor, ni nada por el estilo, ¿no? Más a la arena, a esos lugares de playa. Porque están afectados más a la ruralidad, ¿no? Al trabajo, más que al paseo o a la recreación. Así que bueno. Creo que también decía la BTV en la circular. Exactamente. Sí. Pero se va a respetar a aquellos que lo usan para su trabajo. Esas personas que usan, que no pueden llegar a un vehículo mayor y lo usan para su trabajo. Sí. Lo repito nuevamente. Sí. Bajo esas condiciones. Yo quiero claro que hay varias personas que lo usan para trabajar, con un carrito atrás y... Bueno, el carrito tendrá que tener claro, exactamente, las luces que corresponden, ¿no? Sí, porque si no estamos la misma, tenemos luz adelante y no tenemos otra. Sí, todas las medidas de seguridad que se deban tomar para también pensar en el peatón y para pensar en el propietario de un vehículo que está pagando su seguro y que en realidad llega a ser investido por un cuatriciclo. Un cuatriciclo tiene un porte respetable y puede causar daño importante a cualquiera de los vehículos o a las personas, ¿no? Entonces, circular con un seguro le da más tranquilidad, no solamente a quien lo conduce, sino a quien está transitando por la calle. ¿Las compañías lo aseguran, doctor? Sí. Hay compañías que lo aseguran. Hubo otros dos de tránsito que tienen que ver con la no circulación de bicicletas en la plaza, que esa era bastante controversial, sobre todo para los chicos, que sabemos que los chicos se crían andando en bicicleta en la plaza, si no tienen que andar en la calle. Y otra que tiene que ver con las estaciones de servicio, que fue una de las primeras que mandaron, que la estación tenía que pedirle para cargar combustible a las motos, pedirle el carnet como si fuese policía de tránsito y el casco. Digo, ¿qué pasa con eso? Perfecto, quiero aclarar algo. Nosotros no inventamos nada. Estas disposiciones y estas ordenanzas estaban vigentes desde hace muchísimo tiempo. El tema es que no se cumplían. Y cuando la ley se comienza a hacer cumplir, muchas veces crea algún tipo de diferencias o algún tipo de enojos. Pero estas leyes no las inventamos nosotros. Estas leyes están en vigencia y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y es la de hacerlas cumplir. Porque si no, esto sería un descontrol. Porque para eso existen las leyes. Con respecto a las bicicletas, es el segundo punto dentro del cuarto a tratar y a tener en consideración.
El hecho de que no se permita circular en contramano a las bicicletas va a seguir vigente, porque las bicicletas no pueden transitar en contramano, y se va a tener contemplación especial a el hecho de que las bicicletas no pueden estar circulando en la plaza, pero siempre afectado a los menores de edad. O sea, los menores de edad, bajo la supervisión y control de sus señores padres, van a poder tener su etapa recreativa dentro o en el predio de una plaza, ¿no? Sería una locura hacer transitar a menores de edad o a pequeños que están aprendiendo a andar en bicicleta, obviamente sobre la cinta asfáltica. O sea que ese tipo de contemplación se va a tener, pero siempre sobre menores de edad y con la supervisión de sus señores padres. Estamos hablando, en realidad, si vos me pedís un grupo etario, una edad, tendría que estar, cuando hablamos de menores de edad, tendríamos que estar comprendido entre los 2-3 años y no más de 12, ¿sí? No más de 12, porque ya entre 12 y 16, digamos que es bastante responsable. La ley es a partir de los 12 años en bicicleta por la vía pública, ¿no? Sí. Por eso te digo, sería hasta los 11 años. Un accidente que cierto ha marcado precedentes muy delicados. Bueno, eso estaba vigente al momento de que sucedió ese accidente, y por no hacer cumplir esa ordenanza o esa disposición legal, tuvimos que sufrir un accidente, que fue acá en Tejedor, tengo entendido, y en realidad hubiese sido mucho mejor si se hubiesen tomado medidas en tiempo y forma para evitar ese contratiempo, ¿no? Que fue un contratiempo que afectó a la salud de una persona. Eso avala lo que usted está diciendo, que no es un invento de hoy, de esta gestión. Está articulado con fecha y demás, de cuánto tiempo tiene toda esa fragmentación. Exactamente, y vuelvo a repetir, nosotros somos ejecutivos, no somos legislativos, nosotros no inventamos nada, nosotros hacemos cumplir las leyes y las ordenanzas que están en vigencia. Perdón, recién un poco al pasar lo de las estaciones de servicio, ¿estuvo reunido con los propietarios de estaciones de servicio por el tema de la venta sin cargo? ¿Por qué tema en particular? No, si en realidad cuentan con la colaboración, está bien. Estamos hablando de leyes que están en vigencia y que están haciéndose cumplir en otros distritos, porque en realidad hay distritos vecinos en los que no se puede ir a buscar con una botella nafta a las estaciones de servicio. El tema particular de... Pero si hubo reuniones con las estaciones de servicio locales. En ese sentido, igualmente la ley, más allá de que uno no se... la ley es tan abarcativa y ingresa en tantas actividades, uno no puede juntarse con el almacenero, el de la estación de servicio, el de la panadería, la ley se presume, una vez que es aprobada, conocida por todos. En particular, este tipo de leyes son archiconocidas por las empresas que expenden combustible, porque tienen una reglamentación muy específica y tienen controles muy específicos. Si uno tiene la posibilidad de alejarse poquitos kilómetros del partido Carlos Tejedor, puede notar que en la mayoría de las estaciones de servicios no va a haber jamás un menor. El tema particular, creo yo, porque no es un área de la que yo pueda opinar, porque para eso está el secretario de Seguridad, pero tengo entendido que el tema del carnet de conducir es sencillamente para evitar que un menor de edad cargue combustible. ¿Por qué? Porque un menor de edad no puede conducir. Es sencillamente eso, que en definitiva lo que hace es perjudicar, si uno quiere, a quien no puede o no debe conducir, y beneficiar a los miles que sí pueden, deben conducir y se los debe proteger. Como decía Raúl, el señor intendente, es ni más ni menos que aplicar la ley, ni siquiera el sentido común, la ley. Si a alguno le molesta, quizás es el momento de que esa persona cuestione la ley y no hay que la ejecuta. Pero el caso particular de pedir no es ponerle el poder de policía
en manos de una empresa que expende combustible, sino de corroborar de que uno medianamente se puede dar cuenta cuando uno es menor de edad, y en ese caso le podría pedir, como en el caso de boliche bailable, que es un ejemplo totalmente aplicable al caso. El boliche bailable no tiene poder de policía para pedir el documento. Ahora, si un boliche bailable puede percibir que quien está por ingresar es un menor de edad, debería pedirle el documento, porque si no, el del boliche bailable estaría violando la ley porque no debería entrar. Es un ejemplo totalmente asimilable al caso. Y en otros lugares, que por ley también se aplica, no es una cosa que se inventó, sino que se está aplicando. En algunos lugares no pueden cargar combustible en el caso de las motos sin casco, porque el casco también es obligatorio para circular. Si no se le está pidiendo nada que no corresponda. Creo que es tan básico como eso. Sin meter en el área particular del secretario de Seguridad. Es una apreciación general legislativa. Con respecto a la Secretaría de Seguridad, quiero dejar en claro que se sacó a concurso en forma pública para cubrir cargos en lo que serían los agentes municipales. El secretario de Seguridad se abocó a la tarea, se confeccionó un examen prelaboral, de las cuales surgió que obviamente había 4 posibilidades de trabajo. Esas 4 posibilidades fueron cubiertas y hoy por hoy se está perfeccionando y capacitando a ese personal que va a salir a ejercer función de contralor y de policía municipal, para que a partir del 1 de febrero salga con los conocimientos básicos como para realizar esa tarea. ¿Podemos cambiar? Si no hay ninguna pregunta con respecto a esto. Pregunto. Sí. ¿Se va a tener máximo cuidado de las motos que andan con escape libre, exceso de velocidad, sin luces, etcétera, etcétera, haciendo explosiones, molestando a la gente con sus escapes y demás, que se queja tanto la gente? Se va a ordenar absolutamente a todo el parque automotor de las diferentes ciudades y los pueblos, básicamente del distrito. Acá aprovecho la oportunidad para hacer 2 reflexiones y 2 peticiones. Primero a esos jóvenes que andan sin casco y con caño de escape libre, que no son más vivos que el resto que tienen los caños de escape convencionales, que lo único que hacen es contaminar el medio ambiente con las emisiones acústicas, que lo único que hacen es molestar a la gente que trabaja y a los abuelos que por ahí tienen problemas de audición. Y los llamo a la reflexión y les pido por favor de que colaboren con esta ciudad y con este distrito. Y la segunda petición que le voy a hacer es a los señores padres de esos chicos que tienen motos con caño de escape libre, que por favor reflexionen, que los inviten a que pongan los caños de escape convencionales, a que los inviten a que utilicen casco, porque lo único que estamos haciendo nosotros desde esta administración y ejerciendo la función de contralor es tratar de salvaguardar y de preservar no solamente la vida de esa persona que está circulando en una moto, y lo he visto porque van acostados sobre los asientos corriendo carreras sin casco, sino que estamos cuidando la vida de cada uno de esos hijos, de los cuales los señores padres tendrían que estar cuidándola por el simple hecho de que son sus hijos. Y para evitar posibles o futuras complicaciones, como por ejemplo un secuestro de una moto o el pago de una multa, los invito a que reflexionen y los invito a que comencemos a respetar al prójimo y a cumplir las leyes, como lo estamos repitiendo a cada rato. Entonces, esas son las 2 peticiones en particular que hago a la ciudadanía y básicamente a esos señores o a esos chicos que hoy por hoy están manejando una moto. En algún momento alguno de nosotros lo hemos hecho, obviamente, pero siempre sin molestar al prójimo.
y bueno, de alguna manera también es cuidar su salud, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hace unos días estuvo reunido con las entidades intermedias, algunos lugares nocturnos en Tres Algarrobos. ¿Cuáles fueron los resultados y el objetivo de dicha reunión? Yo en realidad preferiría contestar esa pregunta porque lo que tuve fue una charla informal donde aproveché en Tres Algarrobos que se iba a convocar gente e instituciones para coordinar más que nada las fechas. Aproveché y planteé uno de las cosas que nos está quedando inconcluso y que se está ideando y formando un plan para que desde el municipio se incentive a todos aquellos locales nocturnos, bailables o salones de fiesta a que regularicen su situación con respecto a la habilitación. No lo voy a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque todavía está verde, porque lo estamos gestando, porque estamos trabajando desde el municipio con diferentes grupos de asesores y hasta incluso con bomberos de policía de Pehuajó. No hemos tenido reuniones aún oficiales con cada una de esas personas y entonces creo que no es el momento ni el lugar indicado para hacer mención a esto, y se va a dar una nueva conferencia de prensa cuando esté absolutamente todo hablado, todo conformado y con la mayor parte de la gente afectada de acuerdo para anunciar este esquema que seguramente se va a dar a la brevedad, ¿no? Pero hay predisposición. Absolutamente, no lo dudes, predisposición por parte de por parte de esta administración, porque en realidad es otra de las desprolijidades que hemos encontrado. Se va a respetar las habilitaciones que se habían firmado en la gestión anterior, y hay buena predisposición por parte de la gente que yo he tenido la oportunidad de hablar, que no ha sido una reunión oficial de cada uno de los dueños de locales, y si no hubiese buena predisposición, se le va a dar la oportunidad para que en el término indicado reflexione y lo pueda habilitar en tiempo y forma como corresponde y lo marca la ley. Y si sigue la mala predisposición, se va a clausurar el negocio, es así, o el local. Pero nunca ejerciendo la autoridad desde la soberbia, sino siempre desde el diálogo y con determinados lapsos de tiempo donde se le va a dar esa posibilidad al propietario, porque todo en realidad insume un gasto en económico, ¿no? No le podés ofrecer muchas posibilidades de ayuda desde el municipio, porque el municipio hoy por hoy está desfinanciado, pero sí tenemos la buena voluntad de ayudar desde otro punto de vista, de asesoramiento técnico, desde darle la posibilidad de que en 2 o 3 etapas todo el mundo y todos los locales bailables y los locales de fiestas estén habilitados como deben serlo. No solamente para tener la tranquilidad legal cada uno de esos propietarios, sino siempre preservando, como digo, y cuidando es la salud de las personas y la integridad física de esas personas que van a acudir a cada uno de esos eventos que se van a realizar en los locales, ¿no? También público ahora, va a haber una disponibilidad de dinero para obras públicas que se va a hacer en forma escalonada, previa presentación y aprobación de esos proyectos. Tenemos 20 millones de pesos de ese dinero afectado a obra pública y 9 de libre disponibilidad que debería y va a estar afectado a seguridad, donde lo que vamos a hacer es mejorar los móviles y también tenemos que reflexionar mucho las delegaciones y la subcomisaría y todo lo demás, ¿no? Sí. Con respecto a... Se me cambió de lugar, perdón. Con respecto a la pregunta que vos me hiciste,
los fondos que están afectados al fondo educativo se deben y se van a ser utilizados obviamente para infraestructura de la parte de educación, ¿no? Se van a seguir haciendo refacciones y arreglos a cada una de las escuelas o de las instituciones, de las cuales antes de que comience el ciclo electivo voy a visitar en forma personalizada, acompañada con una consejera escolar. ¿Hay una novedad con respecto al jardín maternal de Teresa Garró, que fue un anuncio de la gestión anterior en un comienzo de obra? Sí, en el transcurso del año se van a comenzar con las obras. Hay una pequeña diferencia de la cual tenemos que gestionar por el simple hecho de que estaba aprobado cierto monto en dinero y hoy por hoy con la inflación que ha habido, la empresa no está en condiciones de asegurar el comienzo y la culminación de la obra, pero sí a la brevedad se está gestionando eso y se va a comenzar. Vuelvo a repetir, así como lo dije con respecto al cumplimiento de las obligaciones que había tenido la gestión anterior, como de las cosas que se habían hecho y como de las obras que se habían comenzado o que se habían programado en la gestión anterior para el 2016, se van a respetar. Uno de los anuncios... Perdón, Laura, ¿querés hacer alguna que se acotación? adjudicó en estos días la obra a la empresa Meduplac, que era la que estaba, la misma empresa, el consejo había adjudicado ya la obra y la empresa se presentó y ahora está inminente para hacer el trámite para reacomodar el presupuesto final. Sí, sí. La pregunta era, en campaña se anunció el famoso presupuesto participativo. ¿Se va a tener en cuenta? ¿Se va a generar fondeo en el futuro para el presupuesto participativo? ¿De qué manera se va a aplicar? Este primer año, en esta primera etapa, en este primer año se van a comenzar a tener reuniones con cada una de las entidades, con cada uno de los pueblos, se van a ir consensuando cuáles van a ser las obras que se van a priorizar, y el presupuesto participativo, que es un porcentaje, creo, a ver si no me equivoco, es un porcentaje mínimo de lo que va a entrar de coparticipación, ¿no? O del presupuesto, va a estar afectado en el 2017. En el primer año tenemos que acordar y ver cuáles son las obras, ver las prioridades y ejecutarlo recién en el 2017. No podemos ejecutar una obra en el 2017 si no tenemos consenso de toda la población, ¿no? Pero no quepa ninguna duda que en el lapso de estos años se va a comenzar a trabajar sobre el presupuesto participativo. Y habló de la Secretaría de Seguridad y otro de los anuncios de campaña era lo de la creación de foros de seguridad. Primero tenemos que acomodar las desprolijidades, y cuando me refiero a desprolijidades, me refiero a todas estas disposiciones que hoy por hoy se están notificando mediante prensa y que por ahí causan, como te decía, algún cierto incomodidad. Pero lo primero que hay que hacer es notificarse a toda la población de cuáles son las leyes que están vigentes. Segundo, poner en orden el parque automotor, incluidas las motos. Es imposible de que comencemos a pensar en un foro de seguridad si no tenemos agentes municipales. Contábamos con 2 agentes municipales cuando ingresamos en esta administración el 10 de diciembre, de los cuales uno tenemos afectado por sus vacaciones que les correspondían, así que tenemos un solo agente municipal para hacer la función que en realidad se necesita. Yo creo que tenemos que ir por etapas, paso por paso, lento pero en forma constante y avanzando día a día. Está pensado obviamente y no se ha subestimado, se ha desestimado en ningún momento comenzar a charlar y a tener tratativas para formar el foro de seguridad, como así tampoco se ha desestimado y se ha tenido en cuenta la creación o la conformación nuevamente en los pueblos de lo que se llama no me sale en este Comisión momento, de Fomento.
las comisiones de fomento para ayudar al buen funcionamiento de cada uno de las localidades, ¿no? Con respecto al plan Techo Digno, que tuvo un poco de repercusión ahí porque se hizo el sorteo muy pocos días de 10 minutos antes. 10 minutos antes, sí. Que ustedes estuvieron presentes sí. todos. Bueno, quiero hablar respecto a eso, porque ahora se llamó a la gente que salió sorteada, que lleve sus papeles y demás. ¿Qué novedades hay respecto con esas publicaciones, con la entrega de terrenos de las casas y demás? Voy a hacer una primera apreciación y después le voy a dar la palabra a la arquitecta Laura Cortés, que estuvo haciendo un relevamiento de esas casas. Creo que lamentablemente se jugó con la sensibilidad y con la ilusión de la gente. En ningún momento esta gestión volvió a pedir ningún tipo de papeles. Se sortearon casas con un 49% aprobado y edificado de esas casas, que creo que fue en forma apresurada. Por otro lado, el hecho de que haya sido sorteada no significa que haya sido adjudicada. La adjudicación la va a dar el Instituto de la Vivienda en su debido momento, previo cruce de información. Esto no depende del municipio. Esta administración ha decidido en forma responsable, más allá de que no haya estado de acuerdo con el sorteo que se realizó, no con la modalidad del sorteo, sino con la forma de realizarse el sorteo en forma apresurada, te vuelvo a decir, va a respetar ese sorteo, no va a resortear absolutamente nada, y va a estar totalmente sujeto a la empresa de que está realizando la obra, de que la culmine y de alguna manera va a controlar de que se haga con los materiales que en realidad se tienen que hacer. Con respecto al loteo, es otra irregularidad de la cual se va a respetar el sorteo de los lotes que se hicieron en el día 8 de diciembre, pero quiero decirle a cada uno de los sorteados de que ese terreno todavía no está a nombre del municipio. Ese terreno todavía pertenece a esa persona particular que vendió, y si mal no recuerdo lo vendió en 2 o 3 cuotas, de las cuales nosotros tenemos que pagar alguna cuota que quedó, y todavía la escritura no está a nombre del municipio. Así que se han sorteado terrenos que todavía pertenecen a un particular. Desde el municipio vamos a asumir la responsabilidad de hacer las gestiones que se merece con tierra de urbanismo, con quien competa y con la parte de asesoría legal, para darle la tranquilidad a esa gente que no tiene la culpa de haber sido sorteado en algo que todavía tenía desprolijidades. Vivaldi se va a hacer presente en Tres Algarrobos para ver la continuidad y para ver un poquito el tema constructivo, que es hay varias patologías constructivas y son las que nosotros hemos observado, más allá de ver después los porcentajes el de obra ejecutada y el que realmente se considera y demás, una por una, y está totalmente predispuesta. Esta mañana justamente se comunicó, así que después veremos cómo se sigue. ¿Hiciste, o me pareció, con hincapié en el tema de los materiales utilizados? ¿Hubo algún inconveniente con respecto a eso? Fundamentalmente en la forma que se ha construido. ¿Por qué? Y hay varias patologías, las cubiertas, los muros, algunos revoques, cada una tiene un problema diferente. ¿Cómo y cuándo se estarían reglamentando las becas estudiantiles, teniendo en cuenta que pronto comienzan las cursadas en las universidades y los estudiantes que sí necesitan la ayuda económica deben estar a la espera de un resultado con esto?
En la brevedad tengo entendido que obviamente todo lo que es el nivel universitario y terciario comienza a partir de marzo. Los primeros días de febrero vamos a estar abocados al tema becas estudiantil. Vamos a presentar un proyecto, o lo vamos a presentar por decreto, bien consensuado, reglamentado. Se va a hacer un seguimiento de cada uno de los aspirantes a esas becas. Hoy por hoy, en este momento, se está haciendo entrecruzamiento de datos entre lo que es la cantidad de gente que figuraba en esas becas estudiantiles y Acción Social, porque aparentemente había algunas irregularidades también, donde se cobraban subsidios y se cobraban becas por la misma persona. Entonces, todas esas cosas no las voy a permitir. Las becas tienen que ser becas y los subsidios tienen que ser subsidios. Pero a la brevedad y en cuanto podamos, porque son muchísimas, pero muchísimas las cosas que tenemos que tratar a diario y que tenemos que ir solucionando, y es por eso que le vamos dando prioridades. Tenemos este mes de febrero para poder reorganizarnos y para poder comenzar a tratar el tema de las becas estudiantiles, que sé que es muy importante para cada una de las familias y para esos alumnos, y bajo ningún punto de vista nosotros vamos a permitir que esos chicos no se puedan ir a estudiar, siempre y cuando se merezcan tener esa beca. Partamos de esa base. Así que en febrero vamos a tener anuncios. Calculo que vamos a tener en febrero una nueva conferencia de prensa donde vamos a estar informando el plan de becas y el plan para la habilitación de los locales. Estuvimos hablando antes de la conferencia con el encargado, el director de la red vial, el señor Horacio González. En este momento, y a pesar de tener un parque vial muy muy reducido, con solamente 4 motoniveladoras que están funcionando sin inconvenientes, se ha dispuesto un programa de trabajo por áreas, donde trabajan las 4 máquinas a la vez, a diferencia como se hacía en otra época, donde se contaba con máquinas en condiciones y se dividían las tareas de a 2 máquinas por sectores del partido. Y bueno, ha recibido las felicitaciones, pues está trabajando en una zona que es la zona de la estancia de los indios, y hacia atrás hacia lo que se llama el paraje La Diana, en una zona que, como es en un extremo del partido, estaba abandonado. Y bueno, ha recibido las felicitaciones por el trabajo de reconstrucción que se está haciendo de esos caminos, de pozos, que de hecho no solo están las motoniveladoras, sino también hay camiones y retropalas tapando los pozos. Y bueno, es un poco devolverle a la gente la confianza que ha tenido. Y si bien decía Arturo, es la primer tasa que va a cobrar la gestión del intendente Raúl Sala, ya muchos productores, y por una cuestión personal de ellos, pospusieron el pago en la última cuota del año 2015 por una decisión voluntaria, y visto el estado de abandono que tenía la red vial con la gestión anterior, de perder algunos beneficios de descuentos que habían, que tienen estas tasas, y pagar después del vencimiento, después del 10 de diciembre, cuando ya había asumido el intendente Raúl Sala. De todas formas, es un importe bastante abultado que se debe por una tasa de red vial. No creo que sea de una sola cuota. No es. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, Esteban te puede contestar, que ha estado... Son montos importantes, no solo el red vial. Sí, quiero decir que es muy destacable. Esta administración está apostando a aumentar la cobrabilidad de todas las tasas en sí, porque es dinero que en realidad puede contar el municipio y devolverlo en servicios, ¿no? Pero es muy destacable la buena predisposición de toda la gente en particular, no solamente de la gente de campo, sino del frentista, de lo que sea, de que se está acercando a la oficina correspondiente a querer regularizar su situación. Eso es muy, pero muy gratificante, y a la cual en realidad nos debemos con servicios, porque esto va a permitir que podamos tener una muy buena administración y que podamos darle un vuelco a este distrito, ¿no? Así que el doctor va a explayarse un poquito más sobre ese tema. Sí, la realidad es que lo que dice Raúl es así. Desde la oficina de legales estamos empezando un trabajo de recupero de dinero que se le están debiendo al municipio.
La recepción que se ha tenido en el contribuyente es espectacular. Me sorprende la cantidad de gente que sube a la oficina de legales a querer voluntariamente regularizar su situación, quizás porque hay un voto de confianza o porque cree que ahora el dinero puede ir destinado realmente al área en la que ellos contribuyen. Hay bastante dinero en la calle, pero hay bastante cantidad de contribuyentes que está viniendo a ponerse al día. El municipio también en este caso el Consejo Liberante, ha aprobado recientemente un plan de cuotas de 6, de 12, de 24 a una tasa de interés bajísima. Hay grandes posibilidades de ponerse al día. La mayoría de los deudores, podría decir yo, que tenían el monto más abultado son los primeros que vinieron voluntariamente. Y después sí recalcar, porque algunos contribuyentes, algunos productores han recibido cartas, documentos del municipio, la verdad que todos han venido y todos han llamado, y a todos se les ha informado personalmente, pero también creo que se debe hacer públicamente. Ha sido al solo efecto de que las deudas no prescriban, es una herramienta legal, ni siquiera fue una intimación para realizarles ningún tipo de acción legal, sino que las deudas que se tienen con él, que quizás no se hacía muchas veces anteriormente, las deudas que se tienen con el municipio, con el Estado en general, si el Estado no las va reclamando o no va interrumpiendo las prescripciones por vía de carta o documento, esas deudas se pierden y es dinero que el municipio no cobra, y en definitiva creo que es una mala administración. Así que realmente, por lo menos en mi oficina, estoy bastante feliz por eso, y la gente que viene a acogerse a estos planes de pago realmente lo hace voluntariamente, y porque, por lo menos así me lo manifiestan, tienen fe en que ahora el dinero va a caer en una administración que lo va a saber distribuir de la mejor manera y en los servicios que ellos están pagando. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la población.